Mi gente, compatriotas, escuchen bien esto porque se les va a erizar la piel. Si yo les dijera en este preciso momento que Venezuela está haciendo algo tan, pero tan colosal, que hasta las superpotencias mundiales y los países del primer mundo están volteando la mirada con la boca abierta, ¿me creerían? Sé que muchos dudarían. Estamos acostumbrados a que el mundo nos mire por otras razones, a que nos subestimen, a que piensen que de nuestra tierra solo sale petróleo o titulares de crisis. Pero hoy, la historia es otra. Hoy, la realidad supera cualquier película de ficción. Por primera vez en la historia de la humanidad, Venezuela logró sumergir una sonda de exploración ultraprofunda en las zonas más inexploradas y abismales de nuestra fachada atlántica, allí donde el mar Caribe se traga la luz del sol y se convierte en un abismo aterrador. Un lugar tan hostil que la presión atmosférica es capaz de aplastar el acero templado en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera una simple lata de refresco vacía. Pero lo que verdaderamente sacudió al planeta entero, lo que dejó en shock a la comunidad científica internacional, fue ver cómo la estricta y perfeccionista Alemania tuvo que bajar la cabeza en señal de respeto, y cómo Estados Unidos, de la noche a la mañana, exigió respuestas e intentó intervenir. La gran pregunta que todos se hacen en Washington, en Berlín y en Tokio es, ¿qué demonios es esta sonda? ¿Por qué tiene el poder absoluto de cambiar las reglas del juego en la exploración submarina global? Y, sobre todo, la pregunta que más les duele admitir, ¿cómo es posible que Venezuela haya logrado lo que los gigantes tecnológicos decían que era un imposible y una locura para un país latinoamericano? Si están listos para sentir el orgullo tricolor latiendo en el pecho, pónganse cómodos, porque esta historia los va a dejar sin aliento. Las olas oscuras y picadas del Atlántico golpeaban con una fuerza brutal el casco de acero del buque oceanográfico Francisco de Miranda. El sonido rítmico del mar bravío era como el latido de un corazón antiguo y misterioso. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando un rastro de fuego naranja y violeta sobre el agua, un espectáculo hermoso que solo servía para hacer aún más evidente y aterradora la negrura insondable que aguardaba allá abajo, en las profundidades. En la cubierta principal del buque, empapada por la brisa salada, se encontraba de pie una mujer frente a una inmensa grúa hidráulica. El salitre le curtía el rostro y el viento le azotaba el cabello, pero su postura era la de un titán. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la calma de alguien que ya cruzó la línea del no retorno. Su nombre es la doctora Elena Mendoza. Ingeniera, científica, venezolana hasta la médula, y la líder absoluta de un proyecto que, en ese preciso segundo, tenía a periodistas extranjeros al borde de sus asientos en salas de redacción a miles de kilómetros de distancia. Frente a Elena colgaba un cilindro de titanio blanco y contornos aerodinámicos. A simple vista, apenas del tamaño de un ser humano promedio. Un diseño tan pulcro y aparentemente sencillo que cualquier persona común jamás imaginaría que en sus entrañas albergaba un universo de ingeniería de punta. Este era el Tepuy Abisal, un vehículo de exploración autónoma diseñado, ensamblado y programado pieza por un equipo 100% venezolano, con un único y desafiante propósito: sumergirse en el inframundo del océano y regresar con datos. Datos crudos, reales y puros que ninguna otra nación, con todos sus millones y sus satélites, había logrado extraer de esas coordenadas exactas. Esa presión allá abajo te vuelve polvo los huesos. El acero cruje como si fuera galleta de soda, susurró Carlos, un joven investigador, prodigio egresado de la Universidad Simón Bolívar. Parecía estar hablando más con sus propios demonios que con el resto del equipo. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar los bordillos de su chaqueta rompevientos. Estaba aterrado. Doctora, si esta vaina falla, si el Tepuy implosiona, no solo vamos a perder años de trabajo y equipos carísimos. Vamos a perder el poco respeto que nos queda allá afuera. Nos van a volver a ver como un chiste. El maestro Ramón, un margariteño de pura cepa,
a punto de pisar los 60 años, curtido por el sol de la península de Araya y antiguo mecánico de peñeros y motores diésel, soltó una carcajada ronca. Su rostro, lleno de arrugas que contaban historias de temporales y redes de pesca, se iluminó con una sonrisa. Muchacho, la confianza no se forja en el hierro, se forja en el guáramo de la gente, le dijo Ramón, dándole una palmada pesada y cariñosa en la espalda al joven ingeniero. A mí se me ha hundido la lancha en pleno mar de leva, con la tormenta encima, y aquí estoy, echando el cuento. Uno no llega a puerto seguro porque el barco sea bonito, uno llega porque el pecho del venezolano no se rinde ante la ventisca. Deja el miedo, Carlitos. Elena no dijo nada. Levantó la mirada hacia lo alto del mástil principal, donde la bandera de Venezuela, con sus 8 estrellas y su amarillo, azul y rojo, ondeaba con una fuerza indomable contra el viento atlántico. Ella no estaba allí por los aplausos de Europa, no le importaban las portadas del New York Times, ni volverse viral en las redes sociales. Lo único que martillaba su cabeza en ese instante era un recuerdo agridulce. Una frase venenosa que había escuchado en una cumbre internacional de oceanografía en Ginebra, Suiza, muchos años atrás. Una frase que en su momento le cortó la respiración. Seamos realistas. Colegas. Venezuela no tiene la capacidad, ni la disciplina, ni la tecnología para desarrollar exploración de aguas profundas. Son un país de paso. Un proveedor de materias primas. Déjenle la ciencia de verdad a las naciones que pueden pagarla. Esa vez, en aquel auditorio lleno de europeos y norteamericanos de trajes costosos, Elena solo sonrió por educación. Pero por dentro, sintió que le habían pisoteado el alma, que habían escupido sobre la historia de su tierra. Esa misma noche, mirando el techo de su habitación de hotel, juró por su vida que construiría una sonda. Una máquina que no nacería para presumir ego, sino para plantarse frente al mundo entero y decirles en la cara que los venezolanos tienen el intelecto, la capacidad y el derecho irrenunciable de ocupar un puesto en el mapa del conocimiento humano, con absoluta y total dignidad. La voz estática del operador de comunicaciones interrumpió sus pensamientos a través del altavoz del buque. Todos los sistemas en verde. Doctora. Telemetría confirmada. Listos para el lanzamiento de El Tepuy Abisal en T-3 minutos. Esa simple frase hizo que el tiempo se congelara en la cubierta. Era como si la tripulación entera, desde el capitán hasta el cocinero, hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Elena caminó lentamente hacia la sonda. Puso la palma de su mano sobre la fría coraza de titanio blanco. Estaba helada por la brisa, pero a ella le transmitió un calor indescriptible, el calor de las madrugadas sin dormir en Caracas, de los apagones superados, de los cálculos rehechos a mano. Acercó su rostro al metal y le susurró, como quien le da la bendición a un hijo que se va a la guerra, baja hasta donde nadie ha llegado, y vuelve a casa para contar la historia. La luz verde parpadeó. La grúa hidráulica comenzó a gemir mecánicamente. El Tepuy Abisal se elevó con lentitud, cruzó la borda del buque y quedó suspendido sobre el abismo de agua negra y agitada. Cuando la punta inferior del titanio besó la superficie del Atlántico, las olas parecieron abrirse en un círculo perfecto, como si el propio océano estuviera abriendo una puerta prohibida. Una puerta hacia un mundo de tinieblas donde el hombre no es bienvenido. Una puerta que era, en realidad, el examen final que todo el planeta le estaba aplicando a Venezuela. En ese microsegundo, Elena comprendió una gran verdad de la vida. Para sacudir al mundo y cambiar la historia, no hace falta hacer un ruido ensordecedor desde el principio. A veces, las revoluciones más grandes comienzan con un pequeño objeto de metal que tiene el coraje de zambullirse en la oscuridad más absoluta, sabiendo perfectamente que existe la posibilidad de ser aplastado y jamás regresar.
La sonda desapareció bajo la espuma. Lo único que quedó como testimonio de su existencia fue un diminuto punto verde parpadeando rítmicamente en el monitor táctil de la sala de control. Un punto tan pequeño como los sueños de un país que lucha todos los días para no dejarse tragar por las olas gigantes de la geopolítica mundial. Elena observaba la pantalla hipnotizada, pero su mente viajó en el tiempo. Viajó al día cero. Al día en que no había un buque de la Armada, ni un equipo de 30 personas, ni un solo dólar de financiamiento. El día en que nadie daba un centavo por la ciencia venezolana. Todo comenzó poco después de aquel amargo seminario en Suiza. Durante un receso, mientras los científicos de las potencias mundiales hablaban de expansión submarina, seguridad nacional y explotación de recursos con la naturalidad de quien se reparte un pastel, Elena se atrevió a acercarse al investigador jefe de un consorcio europeo. Le planteó, con entusiasmo desbordante, su idea de diseñar un dispositivo autónomo de exploración en suelo venezolano, utilizando talento local. El hombre, alto y de mirada gélida, le regaló una sonrisa condescendiente, de esas que se le dan a un niño que dice que quiere construir un cohete de cartón para ir a Marte. Doctora Mendoza, no me malinterprete. Venezuela tiene playas hermosas. El Caribe es un buen lugar para vacacionar, le dijo con un tono de falsa lástima. Pero la tecnología de hiperpresión abisal. Eso requiere infraestructura de primer mundo, capitales multimillonarios y, sobre todo, un rigor que ustedes en Latinoamérica simplemente no tienen. No es un hobby que se pueda hacer en un garaje. Elena escuchó unas risitas ahogadas a su alrededor. Otros científicos habían escuchado la conversación. No fue un insulto directo, no hubo groserías, pero esa sutileza, ese menosprecio educado, fue suficiente para encogerle el corazón y llenarla de rabia. Esa noche en Suiza, viendo las luces perfectas de la ciudad reflejadas en el lago, Elena se preguntó por qué las palabras de un extranjero dolían tanto. La respuesta era simple, porque en el fondo, sabía que el mundo entero pensaba exactamente igual. A la mañana siguiente, no lloró. Abrió su computadora y envió un correo electrónico a un grupo muy selecto de personas en Venezuela. Personas en las que ella veía un fuego que nadie más notaba. Un profesor jubilado de física cuántica, el maestro Ramón con sus manos manchadas de aceite de motor, jóvenes ingenieros como Carlos que estaban a punto de emigrar por falta de oportunidades, y viejos colegas que trabajaban por pura vocación en laboratorios sin aire acondicionado. El asunto del correo decía, vamos a construir nuestros propios ojos en el océano. En el texto, les explicó que Venezuela no podía seguir siendo un simple comprador de datos extranjeros. Un país que pagaba para que otros le dijeran que había en sus propias aguas. Los primeros 2 meses fueron un infierno de rechazos. Los bancos y fondos de inversión le dijeron en la cara, es imposible, es un suicidio financiero. Los burócratas de siempre se rieron, muchacha, no sueñes tan alto, que el golpe contra el piso te va a matar. Pero para Elena, el dolor de no intentarlo era infinitamente peor que el dolor del fracaso. Alquilaron un pequeño galpón en un sector industrial de Caracas. Empezaron con piezas recicladas, con materiales que compraban de su propio bolsillo, enfrentando bajones de luz y la frustración diaria. Empezaron con un juramento tallado en el alma, si no sale hoy, le echamos pichón mañana, pero de que sale, sale. Fue en ese primer año que Carlos, el joven prodigio, se unió al equipo. Era brillante, una mente fuera de serie, pero sus ojos estaban cargados de la ansiedad típica de una generación que ha visto demasiados sueños rotos. Carlos había visto documentales donde máquinas de millones de dólares de la NASA o de la agencia japonesa Hamstec quedaban reducidas a chatarra por la presión del mar. Un día, exhausto, arrinconó a Elena. Doctora. Sea sincera. ¿Cómo vamos a competir nosotros contra los alemanes o los gringos?
Ellos tienen presupuestos infinitos. Impresoras 3D de titanio. Túneles de prueba. Nosotros a duras penas conseguimos los componentes importados. ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tengan? Elena dejó el soldador sobre la mesa, lo miró fijamente a los ojos y le respondió con una calma que desarmaba. Tenemos hambre, Carlos. Hambre de demostrar quiénes somos. Tenemos un porqué. Ellos lo hacen por ganar un contrato o publicar un paper en una revista gringa. Nosotros lo hacemos para devolverle la dignidad a nuestro país. Esa es una fuerza motriz que no se compra con dólares. De vuelta al presente, en la sala de control del buque, el punto verde en el monitor seguía descendiendo implacablemente, devorando metros de profundidad y arrastrando consigo, hacia el fondo del mar, todas las risas de aquel auditorio en Suiza. Elena no quería que el mundo les diera una palmadita en la espalda ni que publicaran un artículo por lástima. Quería que los reconocieran por un hecho innegable, crudo y absoluto, el éxito empírico. Pero este descenso triunfal no fue mágico. La historia de El Tepuy Abisal estaba pavimentada con escombros y fracasos desgarradores. Hubo un momento. En el segundo año del proyecto, que casi destruye al equipo por completo. Ocurrió en la Cámara de Pruebas Hiperbáricas de la Universidad Central de Venezuela. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Habían logrado introducir el primer prototipo de la sonda en el tanque de simulación de presión. A través del cristal blindado, el equipo veía los números digitales subir, simulando el descenso al abismo. 1000 metros. 2000 metros. 3000 metros. Todo iba perfecto. Los componentes respondían, la telemetría era estable. Estaban a punto de descorchar una botella de ron para celebrar. De repente, a los 3500 metros de presión simulada, el sonido más espantoso que un ingeniero puede escuchar resonó en el laboratorio. Un crack, sordo, seguido de un estallido violento. La junta principal de la carcasa de titanio cedió. El agua a presión extrema entró como una guillotina líquida, destrozando la placa de circuitos y pulverizando los sensores en milisegundos. Las alarmas de emergencia aullaron con una estridencia roja, y los monitores se apagaron en negro. Fue como si hubieran desconectado el soporte vital de un paciente. Carlos cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Miraba el agua turbia del tanque, donde flotaban los restos destrozados de 2 años de su vida. Se los dije. Se los advertí, balbuceaba, temblando. La presión no perdona. No tenemos dinero para fabricar otro chasis así. Se acabó, doctora. Somos el hazmerreír que todos decían que seríamos. Mientras el caos se apoderaba de los ingenieros más jóvenes, el maestro Ramón caminó lentamente hacia el grueso cristal del tanque. Apoyó su mano callosa sobre el vidrio, mirando la chatarra hundida, y con su voz ronca de pescador, sentenció: esta vaina no se rompió por brutos, Carlitos. Se rompió porque el mar nos está exigiendo más respeto. Y nosotros se lo vamos a dar. Elena no gritó, no lloró, no buscó culpables. Se quedó en silencio, analizando el punto exacto de la fractura con frialdad científica. En ese instante exacto, su teléfono vibró. Era el representante del único fondo de inversión privado que los apoyaba. La voz del ejecutivo al otro lado de la línea era hielo puro. Doctora Mendoza, nos informan de la implosión. La junta directiva acaba de reunirse. Esto es un riesgo financiero inaceptable. Vamos a suspender el financiamiento y a clausurar el proyecto de inmediato. No vamos a inyectar más capital en un barril sin fondo. La palabra clausurar cayó como una bomba atómica en la sala. Carlos levantó la mirada.
con los ojos llenos de lágrimas de frustración. ¿Y ahora qué? Elena. Sin cobres. No hay piezas. Sin piezas. No hay proyecto. Elena colgó el teléfono. Caminó hacia la mesa de trabajo, tomó una tuerca quemada que había quedado de una prueba anterior, la apretó en su puño hasta hacerse daño, y dijo con una voz que hizo temblar las paredes del laboratorio: si tenemos que vender nuestros carros, lo hacemos. Si tenemos que dar clases particulares de matemáticas para comprar cables, lo hacemos. Si tenemos que arrancar desde cero y construir esta máquina con chatarra reciclada, lo hacemos. Pero nosotros no nos rendimos. El proyecto sigue. Esa noche, la mitad del equipo se fue a casa con la cabeza gacha, derrotados. Pero el maestro Ramón no se movió de su silla. Agarró su caja de herramientas, destornillador en mano, y empezó a desarmar el bloque del motor del cabrestante que había sobrevivido. Como si estuviera curando a un animal herido, murmuraba: la máquina se arregla con llave inglesa, compadre. Pero cuando a un venezolano se le quiebra el orgullo, no hay soldadura que valga. Al día siguiente, Elena escribió con un marcador rojo en la pizarra principal del laboratorio: la sonda se puede quebrar. Pero nosotros no. Esa frase se convirtió en la religión del equipo. Estudiaron la implosión fram por fram. Descubrieron que el error no era la fuerza del material, sino su rigidez. El titanio era demasiado duro y se fracturaba. Inventaron, usando ingenio venezolano puro, una aleación compuesta que permitía una microflexibilidad. Una estructura que no peleaba contra la presión del mar, sino que la absorbía y se adaptaba a ella. Como el bambú, como el propio pueblo venezolano ante las crisis. Y ahora, de vuelta en el Atlántico, en el corazón del B/Diagonal o Miranda, Carlos miraba la pantalla. El Tepuy abisal acababa de cruzar la marca de los 4000 metros, superando con creces la profundidad de la implosión fatal. El joven ingeniero entendió en ese momento que la verdadera victoria no es evitar caer, sino tener la soberbia y el temple de levantarte de los escombros y volver a construir. Pero la naturaleza es cruel y no sabe de sueños. Justo cuando la sonda cruzaba los 5500 metros, el infierno se desató en la superficie. El cielo caribeño, que horas antes era de un azul brillante, se tiñó de un gris plomo amenazador. El viento cambió de dirección bruscamente, convirtiéndose en un aullido sordo. Las olas, que antes mecían el buque, ahora se levantaban como muros de agua de 5 metros de altura. La alarma del puente de mando sonó, interrumpiendo la concentración de la sala de control. Era el capitán del buque. Doctora Mendoza. Tenemos un ciclón tropical no pronosticado formándose rápido al noroeste. Mar de leva nivel 7. Si no recogemos la sonda y salimos de estas coordenadas en 20 minutos, el buque corre peligro de volcar. Ordeno abortar la misión. Las palabras del capitán cayeron como ácido hirviendo sobre el alma del equipo. Si tiraban del cable y subían la sonda ahora, la misión quedaba incompleta. No tendrían los datos del fondo. Y Elena sabía perfectamente lo que eso significaba. Sabía cómo funcionaban los medios de comunicación internacionales. Ya veía los titulares humillantes al día siguiente. El ambicioso proyecto venezolano fracasa en alta mar, Latinoamérica no logra conquistar el océano. Serían el hazmerreír global. Su prestigio, el esfuerzo titánico de su gente, todo se iría a la basura por un capricho del clima. Elena se quedó petrificada por un segundo. La ambición le gritaba en el oído: sigue. Un poco más y tocamos fondo.
Demuéstrale al mundo que podemos. Carlos miró los monitores de tensión del cable. Estaba pálido, sudando frío. Doctora. Si intentamos subir el tepuy con este oleaje, el cabeceo del buque va a reventar el cable principal. Vamos a perder la sonda para siempre en el fondo. Pero si nos quedamos parados aquí desafiando el ciclón, la ola nos va a tragar a nosotros. El maestro Ramón se aferró a la baranda de acero mientras el barco daba una sacudida violenta que tiró varias tazas de café al suelo. Miró a Elena con respeto y lealtad absoluta. Mi niña. El mar está bravo y está reclamando su espacio. Al mar no se le reta con soberbia, se le respeta. Usted es la jefa. Lo que decida, lo acatamos. Elena barrió con la mirada la sala de control. Vio los rostros de sus ingenieros, de los técnicos, de los marineros de la armada. Venezolanos trabajadores, padres y madres de familia, gente humilde que no salía en las portadas de las revistas científicas, pero cuyas vidas dependían directamente de la decisión que ella tomara en los próximos 10 segundos. Tenía dos caminos: seguir adelante para satisfacer el ego nacional y demostrarle a los europeos que no eran menos que nadie, a costa de arriesgar la vida de su gente, o tragarse el orgullo, abortar, salvar a su tripulación y enfrentar la humillación pública mundial. El radio volvió a chillar con la voz desesperada del capitán: doctora. El viento está alcanzando rachas de 100 kilómetros por hora. Tengo que virar el buque ya. Elena cerró los ojos. Recordó a su padre, un viejo profesor de historia en Caracas, quien le enseñó que el verdadero liderazgo no es recibir las medallas en la victoria, sino poner el pecho por tu gente en las horas más oscuras. Abrió los ojos, agarró el radio y ordenó con voz firme, sin que le temblara un solo músculo: capitán, aborte la misión. Activen los cabrestantes de emergencia, saquen a el tepuy del agua ahora mismo y aseguren la cubierta. Nos vamos a casa. Carlos soltó un suspiro pesado. Una mezcla de alivio y dolor profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Todo el mundo se va a burlar de nosotros. Elena. Van a decir que los venezolanos arrugamos. Que fuimos unos cobardes. Elena lo tomó por los hombros y lo sacudió levemente. Que el mundo piense y diga lo que le dé la gana, Carlitos. El mundo no está montado en este barco. Yo no voy a dejar que una sola madre venezolana llore a su hijo hoy solo por complacer la arrogancia de un periódico extranjero. Recojan los equipos. Fue una operación brutal. Las olas golpeaban la cubierta como martillazos de concreto. El agua salada cegaba a los técnicos. Uno de los marineros más jóvenes resbaló en la cubierta mojada y estuvo a centímetros de caer al océano embravecido, pero el brazo fuerte y experimentado del maestro Ramón lo agarró por el chaleco salvavidas justo a tiempo, tirándolo hacia la seguridad del mamparo. Cuando finalmente el tepuy abisal asomó su punta de titanio y fue asegurado en la cubierta. Un trueno ensordecedor rompió el cielo. Si hubieran esperado 5 minutos más, el cable se habría partido y la sonda sería historia. Esa noche, mientras el B/Diagonal o Miranda navegaba huyendo del ciclón hacia aguas seguras, Elena se encerró en su camarote. La luz parpadeaba por la tormenta. Descargó la parcialidad de los datos que la sonda logró captar antes de subir. Aunque no habían tocado el lecho marino, los datos termoclina eran oro puro. Pero la tranquilidad técnica fue aplastada por la realidad mediática. Encendió su computadora y se conectó al satélite. Los portales de noticias europeos y norteamericanos ya estaban destilando su veneno. Un blog científico estadounidense tituló: El milagro venezolano se ahoga. Misión de aguas profundas es abortada.
Un diario europeo fue más cruel. Venezuela retrocede ante el primer obstáculo. La exploración abisal sigue siendo territorio de las potencias. Elena apagó la pantalla. Se sirvió un vaso de agua, miró su reflejo en el espejo y susurró, ríanse. Ríanse todo lo que quieran. Algún día, este mundo hipócrita va a entender que saber detenerse a tiempo para salvar la vida de tu gente no es cobardía. Es la mayor muestra de grandeza que existe. Esa madrugada, con el barco meciéndose furiosamente, Elena tomó una decisión inquebrantable. Llevaría su máquina al límite absoluto, pero esta vez, bajo la mirada directa de los incrédulos. Un mes después de la tormenta, ocurrió lo impensable. A raíz de la controversia mediática, y en un acto que mezclaba genuina curiosidad técnica con una buena dosis de arrogancia institucional, un prestigioso instituto de investigación marina en Bremen, Alemania, le extendió una invitación al equipo venezolano. Ofrecían sus instalaciones de simulación de presión hiperbárica de clase mundial para probar la resistencia real del Tepuy abisal. En el papel, era una colaboración científica. En la realidad, era un examen público. Los alemanes querían ver de primera mano por qué los venezolanos hacían tanto ruido, y probablemente, esperaban ver la máquina colapsar para confirmar su superioridad tecnológica. El laboratorio en Bremen era una catedral de la ingeniería moderna. Impecable, estéril, gigante. El centro de pruebas era un coloso de acero quirúrgico que rugía con la precisión de un reloj suizo. El equipo alemán estaba liderado por Eller Müller, un ingeniero veterano de mirada fría, ceño fruncido y escasas palabras, famoso por haber diseñado componentes para los submarinos más avanzados de Europa. Müller revisó los planos técnicos de la sonda venezolana en su tableta. Levantó una ceja, claramente escéptico, y mirando a Elena por encima de sus lentes, preguntó en inglés con un marcado acento alemán, «Doctora Mendoza», revisando su diseño estructural. ¿Qué clase de aleación híbrida es esta? No utilizamos este tipo de compuestos para presiones por debajo de los 6.000 metros. Carlos, sudando ligeramente bajo las luces blancas del laboratorio europeo, pero inflado de un orgullo repentino, dio un paso al frente y respondió, es un compuesto de matriz de titanio con polímeros de memoria de forma, diseñado y sintetizado en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. No buscamos que sea un bloque rígido, Müller. Buscamos flexibilidad molecular. Cuando la presión ataca, el chasis no se endurece para resistir, se microcontrae para absorber. El laboratorio alemán quedó en un silencio denso. Müller intercambió miradas con sus colegas. Interesante filosofía. Poética. Casi, dijo Müller con un tono que rayaba en el sarcasmo. Pero la física abisal no entiende de poesía. Lo veremos en el tanque. El Tepuy abisal fue introducido en el inmenso simulador. Se sellaron las compuertas de acero macizo. El equipo venezolano y el equipo alemán se ubicaron detrás de la gruesa pared de vidrio blindado. Nadie hablaba. La tensión era tan pesada que asfixiaba. Este era el juicio final. Müller dio la orden. Los técnicos alemanes comenzaron a inyectar presión hidráulica masiva en el tanque. Los números digitales rojos en la pantalla principal empezaron a correr. 2.000 metros. 4.000 metros. 6.000 metros. A medida que el número subía, el pulso de Carlos se aceleraba exponencialmente. Su mente lo traicionaba, trayendo de vuelta el recuerdo de la implosión en Caracas, el sonido del crack, rompiendo sus sueños. Veía de reojo las sonrisas contenidas de un par de ingenieros alemanes jóvenes, que parecían estar esperando el estallido inevitable de la máquina sudamericana.
7.000 metros. 8.000 metros. 9.000 metros. La presión de las fosas marianas. El límite absoluto de la ingeniería humana. El tanque gruñía. El acero del simulador se quejaba bajo la monstruosa fuerza que estaba generando en su interior. Pero el Tepuy abisal no cedía. Los monitores telemétricos venezolanos mostraban todos los sistemas en verde brillante. La temperatura interna era perfecta. El procesador central funcionaba sin inmutarse. Las sonrisas burlonas de los ingenieros alemanes se borraron de golpe. Empezaron a murmurar entre ellos en alemán, señalando las pantallas, incrédulos. Müller se acercó al cristal, casi pegando la nariz. Su postura rígida de superioridad se había desmoronado por completo. Era la postura de un hombre de ciencia que estaba presenciando un milagro tecnológico que no lograba comprender. Müller levantó la mano. Suficiente. Despresuricen el tanque. Abran las compuertas. Cuando el agua fue drenada y el gigantesco domo se abrió, la grúa extrajo a el Tepuy abisal. El silencio en el laboratorio de Bremen era sepulcral. Todos los ojos estaban clavados en el cilindro blanco. Estaba intacto. Su superficie era una obra de arte inmaculada. Ni una fisura, ni una deformación micrométrica, ni un solo rasguño que comprometiera su viabilidad. Había vencido a la máquina de destrucción más poderosa de Europa. Elena sintió un nudo gigantesco en la garganta. No derramó una lágrima. Pero sus ojos brillaban con el fuego de una victoria que le pertenecía a cada venezolano que alguna vez le habían dicho que no servía para nada. Müller caminó lentamente hacia la sonda. Se quitó los guantes y pasó su mano desnuda por el metal blanco. Casi con reverencia. Luego, se giró hacia Elena. Su rostro había cambiado por completo. Ya no había arrogancia. Solo un respeto profundo y abrumador. Usted no construyó esto para ganar dinero. ¿Verdad? ¿Doctora? Preguntó Müller, bajando la voz. No, señor Müller, respondió Elena con la frente en alto y la voz firme. Lo construimos para demostrar que el derecho a explorar los límites de nuestro planeta no es un club privado exclusivo para los países ricos. El conocimiento es un derecho universal, y nosotros acabamos de reclamar nuestra silla en la mesa. El severo ingeniero alemán asintió lentamente. Se detuvo frente a ella, juntó los talones de sus zapatos, inclinó levemente la cabeza en una reverencia genuina y le dijo una frase que hizo eco en las paredes del primer mundo. Doctora Mendoza, equipo de Venezuela. Mentiefste respect. Mis más profundos respetos. Confieso, con vergüenza, que subestimé por completo la capacidad de su nación. Son ustedes brillantes. Ese día, el muro invisible de prejuicios que aislaba a Venezuela del mapa tecnológico global no solo se agrietó, se vino abajo pedazo a pedazo. La noticia del triunfo absoluto de la sonda venezolana en Alemania no se quedó encerrada en laboratorios académicos. Explotó como pólvora en la comunidad de inteligencia y seguridad global. Y cuando las cosas se ponen serias, los gigantes despiertan. Apenas 3 días después de regresar a Caracas, un correo electrónico altamente encriptado llegó a la bandeja de entrada del Instituto Oceanográfico de Venezuela. El asunto era corto y cortante: propuesta estratégica inmediata. El remitente no era una universidad. Era una agencia de seguridad e investigación marítima vinculada directamente al gobierno de los Estados Unidos. El contenido del correo heló la sangre de todo el equipo directivo.
Los norteamericanos, asombrados por los reportes filtrados desde Alemania sobre la resistencia térmica y depresión del material compuesto venezolano, exigían una reunión virtual urgente. Ofrecían una colaboración bilateral para una misión real en el Atlántico, pero solicitaban acceso prioritario a las patentes de la aleación del chasis. Carlos leía el correo con las manos temblando de pánico y emoción a la vez. Elena, ¿tú entiendes lo que es esto? Los gringos. El imperio tecnológico del planeta nos está pidiendo cacao. Si firmamos con ellos, seremos multimillonarios. Nos darán laboratorios de oro, buques nucleares, presupuesto ilimitado. El maestro Ramón, limpiándose la grasa de las manos con un trapo viejo, miró a Carlos con una severidad que asustaba. Mosca, muchacho. Cuando el tiburón te invita a nadar a su lado, no es porque quiera ser tu amigo. Es porque te vio los dientes y quiere saber cómo arrancártelos. ¿Qué nos van a pedir a cambio de sus millones? La reunión virtual se llevó a cabo en una sala de máxima seguridad. En la pantalla, aparecieron 3 funcionarios estadounidenses en una sala de conferencias impecable en Washington, D.C., luciendo trajes oscuros y rostros de póker. Uno de ellos, un alto asesor de tecnología marítima, fue directo al grano, sin diplomacia. Doctora Mendoza, felicitaciones por su éxito en Bremen. Vamos a ser francos. La aleación que ustedes crearon en Caracas tiene aplicaciones críticas no solo para la ciencia, sino para la defensa estratégica y los vehículos submarinos autónomos de nuestra Marina. Queremos absorber su proyecto. Les daremos todo el financiamiento que necesiten para su expedición en la fachada atlántica, pero a cambio, el gobierno de los Estados Unidos tendrá derechos exclusivos sobre la estructura molecular del material y los datos confidenciales de la topografía del fondo marino venezolano. Elena sonrió cortésmente, pero sus ojos eran dagas de hielo. Señores, les agradezco profundamente su interés. Pero la fórmula de nuestro chasis y la cartografía de nuestro lecho marino son patrimonio soberano de la República de Venezuela. Estamos dispuestos a compartir datos biológicos y climáticos para el avance de la humanidad en un marco de cooperación abierta. Pero no vamos a ceder la propiedad intelectual de nuestra tecnología a ninguna potencia extranjera. El silencio en la videollamada fue ensordecedor. Los estadounidenses no estaban acostumbrados a que un país en vías de desarrollo les dijera que no a un cheque en blanco. El asesor frunció el ceño, cambiando su tono amable por uno claramente coercitivo. Doctora, con todo respeto. ¿Acaso no le preocupa la seguridad global? Esta tecnología en manos equivocadas o en un país con inestabilidad podría ser un riesgo. ¿No cree que es mejor cederla a quienes tienen la capacidad de administrarla globalmente? Elena se inclinó hacia la cámara, apoyando los codos en la mesa. Todo el equipo venezolano detrás de ella contenía el aliento. Lo que me preocupa, señor, es el futuro y la dignidad de mi país. Históricamente, a Venezuela se le ha visto como una mina de la cual extraer recursos a precio de gallina flaca. Petróleo, oro, hierro. Y ahora quieren extraer nuestro intelecto. No, señor. Venezuela no es el patio trasero de nadie, ni somos una fábrica de repuestos baratos para sus submarinos. Nosotros somos creadores de conocimiento, y desde hoy, exigimos sentarnos en la mesa de los dueños del conocimiento, de igual a igual. Carlos miraba a Elena como si estuviera viendo a Simón Bolívar reencarnado. Antes, él temía el roce internacional, temía que los aplastaran. En ese instante, viendo a esa mujer defender la soberanía intelectual de su tierra frente a la potencia más temida del mundo, entendió que el miedo es una ilusión que desaparece cuando tienes el valor de saber lo que vales. Estados Unidos tuvo que retroceder. Accedieron a participar como meros observadores invitados en la misión de campo, obligados a firmar acuerdos donde Venezuela mantenía el control absoluto de la expedición y la soberanía de los datos.
La prensa mundial enloqueció. Los titulares cambiaron drásticamente. Venezuela doblega a Washington. Acuerdos en términos de igualdad para la misión en el Atlántico, la revolución abisal. El país sudamericano dicta las reglas del juego. Y entonces llegó el momento de la verdad. La verdadera expedición. El B/Diagonal o Miranda se posicionó en un punto inexplorado de la fachada atlántica venezolana. Justo al borde de un abismo geológico que se hundía en las entrañas de la corteza terrestre. El tepuy abisal fue lanzado de nuevo. Esta vez. Sin tormentas. Sin dudas. El descenso fue perfecto. Bajó más allá de la zona fótica. Atravesó la medianoche perpetua del océano. 8.000 metros. 9.000 metros. El fondo. La sonda tocó el lecho oceánico con la suavidad de una pluma. En la sala de control. Iluminada solo por el brillo de las pantallas táctiles. Los científicos venezolanos y los observadores internacionales contenían la respiración. Estaban viendo lo que ningún ojo humano, ni cámara alguna, había registrado jamás en esa porción del planeta. De repente, los espectrómetros de masa de la sonda empezaron a enloquecer. Los niveles de emisión de gases y de temperatura fluctuaban erráticamente. Doctora. Hay una anomalía térmica y química masiva allá abajo, tartamudeó Carlos, ajustándose los lentes, incrédulo ante los datos. Es como si el fondo estuviera irradiando energía biológica. Las cámaras de alta definición de la sonda, equipadas con reflectores de xenón, penetraron la oscuridad absoluta. Las imágenes que comenzaron a transmitirse en vivo a la pantalla principal dejaron a la sala sumida en un asombro paralizante. No era arena inerte. No eran rocas muertas. A 9 kilómetros de profundidad, descubrieron una vasta llanura de fumarolas hidrotermales colosales, chimeneas minerales que expulsaban un fluido hirviente y oscuro. Pero lo verdaderamente revolucionario, lo que desafiaba todos los libros de biología moderna, era lo que vivía alrededor de ellas. Una biodiversidad alucinante. Formaciones de microorganismos quimiosintéticos bioluminiscentes que brillaban con un aura azul y violeta, formando alfombras kilométricas sobre el sedimento. El biólogo marino del equipo venezolano analizó los datos químicos preliminares que la sonda extrajo in situ. Elena, dijo el biólogo, con la voz temblorosa y lágrimas asomando en sus ojos. Estos microorganismos no se alimentan solo de sulfuro. Los espectros indican que estas bacterias abisales tienen enzimas capaces de degradar hidrocarburos complejos pesados y microplásticos a una velocidad aterradora. La sala estalló en murmullos de estupor. El observador estadounidense se levantó de su silla, pálido como un fantasma. Corten la transmisión de video pública. Encripten la señal ahora mismo, ordenó el gringo con voz autoritaria, intentando tomar el control de la consola. Doctora Mendoza, esto es una mina de oro biológica. La patente farmacéutica e industrial de estas enzimas vale trillones de dólares. Esto es asunto de seguridad nacional e intereses corporativos estratégicos. Elena lo apartó de la consola con un movimiento firme del brazo. Sus ojos echaban chispas. ¿Seguridad nacional de quién? Le espetó. Con una rabia contenida y fría. ¿Intereses de quién? El estadounidense sudaba. Usted no entiende el poder que acaban de descubrir.
Si esa bacteria puede limpiar derrames petroleros o sintetizar nuevos compuestos industriales. El país que la controle dominará el mercado ecológico del próximo siglo. No pueden hacer público este hallazgo. Carlos miró a Elena. Veía cómo la historia se repetía. La ambición humana intentando secuestrar la ciencia para convertirla en un arma de dominación o en una caja registradora. El maestro Ramón, cruzado de brazos en una esquina de la sala, rompió el silencio con su sabiduría infinita. Mire, mister, dijo Ramón, señalando al estadounidense con su dedo curtido. El mar no es Wall Street. El mar es la casa de todos, y nos está dando una medicina para curar el desastre que nosotros mismos hemos hecho allá arriba. Esa medicina no se esconde en una caja fuerte. Elena tomó el micrófono de comunicaciones de la sala y miró fijamente al funcionario extranjero. Nosotros no construimos el Tepuy abisal para venderle secretos a las corporaciones, ni para hacernos ricos destruyendo a otros. Esta data no se va a militarizar, ni se va a privatizar. La vamos a publicar en código abierto para la comunidad científica mundial, con una única condición, impuesta y liderada por la República de Venezuela. Que cada aplicación de esta biotecnología sea de dominio público y se use estrictamente para la sanación del medio ambiente y el beneficio de la humanidad entera. El estadounidense la miró. Furioso pero impotente. Está usted desafiando el orden mundial. Doctora. Está cambiando las reglas del juego que han gobernado a las potencias por décadas. Elena sonrió. Una sonrisa cargada de la rebeldía gloriosa que corre por la sangre venezolana desde hace más de 200 años. Ese es exactamente el punto. El orden mundial que subestima a los pequeños y monopoliza la verdad está obsoleto. Bienvenidos a la nueva era. La rueda de prensa internacional que siguió al regreso del B/Diagonal o Miranda a Puerto Venezolano fue un evento histórico. No hubo tarimas ostentosas, ni shows mediáticos. Solo una bandera tricolor inmensa al fondo, una mesa sencilla de caoba, y en el centro, como un guerrero silencioso exhibiendo sus cicatrices de batalla, reposaba el Tepuy abisal, manchado aún por el barro sagrado del fondo del océano. Cientos de periodistas de las cadenas más poderosas del mundo, desde CNN hasta Al Jazeera, desde la BBC hasta la NHK de Japón, alzaban la mano desesperados por preguntar. Preguntaban por los millones de dólares, por los roces diplomáticos con Washington, por la revolución de las bacterias come plástico. Pero cuando Elena Mendoza se acercó al micrófono, el silencio se apoderó del salón. Esta sonda, dijo Elena, acariciando el titanio blanco con reverencia, no es la demostración de que Venezuela sea superior a nadie. Nosotros no buscamos conquistas imperiales. Esta máquina de hierro y circuitos es la prueba viviente, la prueba irrefutable, de que incluso un país golpeado, un país subestimado, un país del que muchos solo esperan malas noticias, tiene el cerebro, el coraje y el derecho divino de crear conocimiento con sus propias manos. Las cámaras no dejaban de disparar flashes. Un periodista británico de la primera fila le lanzó una pregunta a quemarropa, doctora Mendoza. Siendo francos. ¿No le aterra haber desafiado directamente a los intereses económicos de las grandes potencias? ¿No teme las represalias? Elena bajó la mirada por un segundo y luego la clavó directamente en las cámaras, hablando no para los extranjeros, sino para su propia gente que la veía en vivo por televisión en cada rincón de Venezuela. Claro que siento temor. Soy humana. Pero me aterra muchísimo más pensar en un mundo donde el planeta pierde su oportunidad de sanar, simplemente porque cedimos ante la codicia de unos pocos. Hoy,
Venezuela no descubrió solo un abismo en el mar. Descubrió que cuando nos negamos a aceptar el papel de víctimas que el mundo nos quiere imponer, somos capaces de iluminar la oscuridad más profunda del planeta Tierra. Al fondo de la sala, Carlos lloraba en silencio. Lloraba de orgullo puro, recordando el miedo paralizante de los primeros días, el estallido del primer prototipo, la tormenta amenazante y la sabiduría del maestro Ramón. Comprendió que el verdadero viaje de El Tepuy Abisal no había sido hacia el fondo del océano, sino hacia el fondo del alma del venezolano, para rescatar una autoestima nacional que muchos creían perdida. Cuando la rueda de prensa terminó, el mismísimo Müller de Alemania, que había viajado a Venezuela solo para presenciar el evento, se acercó a Elena. Con los ojos brillantes de emoción contenida, le dijo: «Doctora, usted me ha recordado por qué me hice ingeniero hace 40 años. La tecnología no es para dominar, es para elevar el espíritu humano. Gracias por esta lección». El representante de los Estados Unidos también se acercó, esta vez con una actitud completamente diferente, desprovista de arrogancia. «Doctora Mendoza, nos ha obligado a replantearnos nuestra política exterior científica. Aliarse con países emergentes no es hacerles caridad, es aprender a caminar juntos hacia el futuro. El mundo será un lugar más seguro si la verdad le pertenece a todos». Esa misma noche, de vuelta en la cubierta del B/Diagonal o Miranda, bajo un cielo caribeño tapizado de estrellas deslumbrantes, el equipo venezolano celebraba en la intimidad. No había discursos oficiales. Solo el sonido del mar. Música llanera sonando bajito en un radio. Y el calor de la hermandad. Elena miró hacia el horizonte oscuro y le dijo a su gente: «No vencimos al mar hoy. Muchachos. El mar sigue siendo invencible y sagrado. Tampoco vencimos a ningún imperio. Porque cada nación tiene su grandeza. ¿Saben a quién vencimos realmente hoy?». El maestro Ramón levantó su taza de café negro, sonriendo con el rostro arrugado lleno de paz. «Nos vencimos a nosotros mismos. Mi doctora. Y pelear contra los propios fantasmas de creer que uno no vale nada. Esa es la guerra más arrecha y más bonita que un venezolano puede ganar». Carlos se acercó, riendo con los ojos hinchados. «¿Y ahora qué? Jefa? ¿Qué sigue después de tocar el fondo del mundo?». Elena miró la inmensidad del agua, suspiró hondo y sonrió con una determinación que quemaba. «Ahora, Carlitos. Vamos a asegurarnos de que toda la luz que encontramos allá en la oscuridad del abismo sirva para curar las heridas de la gente aquí arriba, en la tierra. Porque la ciencia y el intelecto, si no sirven para proteger la vida, son solo números muertos y chatarra cara oxidándose en un laboratorio». El Tepuy Abisal descansaba sobre la cubierta, cubierto por una lona impermeable. Como un guerrero exhausto que finalmente puede dormir después de haber cambiado la historia. Y en el eco de las olas del Caribe golpeando el casco del barco, se sentía una vibración nueva. Porque a veces, la verdadera grandeza de un país no se mide por los kilómetros de profundidad que logra alcanzar un pedazo de titanio, sino por el nivel de coraje, de rebeldía y de amor propio que tiene su gente para mantener su dignidad intacta. Justo en el momento en que el resto del mundo intenta doblegarlos para convertirlos en esclavos. Esta es la nueva historia de Venezuela. No es un relato que el mundo deba aplaudir simplemente porque logramos un avance técnico genial. Es una historia que la humanidad debe respetar por el significado que encierra. Al final del día, lo que queda grabado en la eternidad no es la negrura inmensa del océano Atlántico,
sino la grandeza de un pueblo que se negó rotundamente a rendirse. Porque, escúchenlo bien, compatriotas, muchas veces en la vida no fracasamos por falta de talento o inteligencia. Fracasamos porque cometemos el error mortal de creer en la voz de aquellos que nos miran desde afuera y nos dicen que no somos capaces. Hoy, Venezuela le gritó al universo entero que sí podemos. Y el universo, en absoluto silencio, no tuvo más remedio que escuchar.